Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia en este su canal. Soy Liliana y como siempre estoy aquí para mantenerlos actualizados con el chismecito. Antes de empezar quiero agradecer a todas esas personitas que se toman el tiempo de escribirme sus historias. Muchísimas gracias por la confianza y porque ustedes son los que hacen posible de que yo siempre tenga un chismecito nuevo para contarles. El día de hoy les traigo la historia de un seguidor. Este chico nos cuenta que su mamá se obsesionó con él después de que su padre falleciera de cáncer. Esta es una historia que suele repetirse mucho, solamente que hay hijos que la aprovechan de una manera y hay hijos que lo toman de otra manera. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, los invito a que se queden conmigo hasta el final de la historia. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo del video. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión nuevamente haré el papel de un hombre. Crecí en una familia muy unida y muy amorosa. Mis padres me cuentan que cuando mi mamá quedó embarazada de mí estaban muy asustados, a pesar de que mi mamá ya tenía 20 años y ya convivían juntos. Sin embargo, aceptaron el embarazo y cuando nací fui simplemente la alegría de toda la familia. Mi papá y mi mamá se unieron más que nunca y se los creo porque es que de verdad que tuve una infancia muy feliz. Mis padres me daban todo el amor del mundo y eso ustedes saben que no se olvida. Mi mamá, mis abuelos y toda la familia siempre recalcaban mi parecido con mi papá. Era el comentario de todas las reuniones. No faltaba alguno que siempre dijera, es que es igualito, es que es la misma cosa. Es más, recochaban diciendo que hijo negado sale igualito. Así que mi mamá le decía a mi papá que si era que me había negado o qué, porque es que éramos como una fotografía, una fotocopia. Mi abuelita, la mamá de mi papá, ella me decía, es que yo verlo a usted es como si estuviera viendo crecer nuevamente a mi hijo, son idénticos. Así fueron pasando los años, entre lo normal, felices, una gran familia. Cuando yo ya tenía 17, lastimosamente mi padre se enferma. A él le descubrieron cáncer. Por más que se hizo las quimioterapias, medicamentos, todo lo que el médico mandaba, la verdad es que ellos no daban muchas esperanzas de vida para él. Mi mamá estaba desesperada. Ella no podía convenir con la idea de que iba a perder a mi papá. Lo llevó ante brujos, ella todo lo que le decían que lo llevara, le diera, le hiciera, ella todo eso le daba. Pero tristemente no se pudo hacer nada. Y cuando yo recién había cumplido mis 18 años, pues mi padre partió de este mundo. Para todos fue algo horrible, terrible. Yo era muy apegado a mi papá. Eso fue como si a mí se me hubiera partido la vida en dos, de verdad que sí, para el resto de la familia también. Pero, no sé, sacamos fuerzas, hicimos todo lo posible para continuar con nuestras vidas, menos mi mamá. Mi mamá quedó en una profunda tristeza. Alrededor de unos 2 meses y medio o 3 no volvió a salir prácticamente de su habitación. No comía, no se bañaba, prácticamente todo el tiempo dormía. Y cuando no estaba dormida, pues estaba llorando. Yo trataba de acercármele, de apoyarla, de decirle cuánto la amaba, cuánto la necesitaba, pero ella me rechazaba. Después de estos 3 meses que les cuento, ella empezó por fin a salir de su habitación. No se integró del todo con la familia como antes, aunque la verdad a mí sí me dio esperanzas y yo dije, no, pues ya, seguramente ya le está pasando la depresión, ya lo está asimilando y ella va a volver a ser la de antes, pero no. Ella sí se integró un poquito con nosotros, pero mantenía todavía muy achicopalada. Habían momentos en los que ella se quedaba mirándome, como que me analizaba, me reparaba. Finalmente me acariciaba la cara y me decía que yo era igualito a mi papá. Me abrazaba, pero me abrazaba muy fuerte. Yo sentía que ella como que quería sentir a mi papá en mí. Luego me pidió que si podía seguir durmiendo con ella, que es que en las noches se sentía muy sola.
y que mi presencia la reconfortaba y la hacía sentir tranquila. Yo pues no le vi ningún problema. Es más, eso también me tranquilizaba a mí. Pues ella dormía toda la noche abrazada a mí, no lloraba y yo sentía que le estaba por fin brindando esa tranquilidad y estabilidad que tanto estaba necesitando. La cosa empezó a ponerse peor a raíz de que yo conseguí una novia. La llevé a la casa y se la presenté a mi mamá. Aparentemente la recibió muy bien, pero luego mi novia empezó a contarme cosas que mi mamá le decía. Le hablaba pestes sobre mí. Y a mí también me hablaba horrible de mi novia. Me decía que ella era muy fea para mí, que ella no era la mujer para mí, que no me convenía. Y como era una vecina, entonces ella me decía que en el barrio todo el mundo hablaba mal de mi novia y que si a mí no me daba pena. Vea, yo hacía planes con mi novia y a mi mamá se le ocurría algo, que la ayudara en algo, que la llevara a tal lugar. O sea, siempre era como interrumpir mi tiempo con mi novia. A lo último, incluso mi novia ya no quiso volver a la casa. Y pues, ¿yo qué le iba a decir? La verdad es que la entendía. Mi mamá se ponía muy pesada con ella, era muy grosera y muy cizañosa. Eso no cualquiera se lo iba a aguantar. Una noche cuando nos acostamos, normal, mi mamá y yo me despedí de ella, le di las buenas noches y le di la espalda. Le di un besito en la frente y le di la espalda. Ella de momento a otro empezó como a sobarme la espalda. Yo empecé a sentir como su respiración caliente muy cerca de mí. Fue algo tan incómodo, tan incómodo que yo lo que hice fue que me levanté, me fui para la cocina, saqué de la nevera algo de tomar y me quedé en la sala con el celular, esperando a que pasaran las horas, a que mi mamá se durmiera y así yo poder irme a acostar tranquilo. Esta situación se empezó a repetir casi que todos los días, así que yo empecé a llegar tarde a la casa, después de las 11 de la noche o de la medianoche, buscando que cuando yo llegara mi mamá ya estuviera acostada y así yo poderme acostar al lado de ella, pero que no pasara eso que estaba pasando, porque de verdad que era algo que me incomodaba mucho, pero mucho. Una vez llegué retarde, como a la madrugada, no sé ni qué hora era, de la calle. Llegué tomado. Estaba intentando abrir la puerta, pero no era capaz ni de meter la llave. En esas que estaba yo intentando abrir, pues seguramente mi mamá escuchó que yo estaba tratando, pero no podía, así que ella se levantó, me abrió la puerta, me ayudó a entrar, fuimos hasta la habitación, me ayudó a quitarme los zapatos, la ropa y me acostó. Hasta ahí todo muy normal. La cuestión acá es que cuando yo menos pensé, ella se acostó a mi lado sin nada encima, sin nada puesto. Empezó a besarme y yo le correspondí. Los tragos, las caricias, pues no ayudaban para nada. A pesar de que yo estaba muy mareado, pude frenar la situación a tiempo. Yo me levanté en bombas de esa cama, salí de la habitación, me fui para la que normalmente era mi habitación y me cerré con llave. Me acosté a dormir, pero al día siguiente que abrí los ojos, lo primero que se me vino a la mente fue eso que se había dado en la habitación de mi mamá. Fue haberla visto a ella completamente sin nada, fue los besos. O sea, yo me sentía sucio, me sentía culpable, me sentía mal, sentía que había traicionado la memoria de mi papá, sentía que le había faltado el respeto a mi mamá, yo me sentía de lo peor. Luego cuando nos empezamos, pues que yo ya salí de la pieza, que nos encontramos pues en la casa, en la cocina, yo no era capaz de mirarla a los ojos. Sentía vergüenza, como si el responsable que eso se hubiera dado hubiera sido yo y no ella. Decidí hablar con mi abuela, con la mamá de mi mamá. Le conté todo lo que estaba pasando y que yo no sabía qué hacer con esa situación. Pues a veces pensaba en irme de la casa, pero es que éramos solo ella y yo. A mí me constaba lo mucho que ella había sufrido cuando mi papá falleció. Y si en ese preciso momento, porque lo de mi papá hacía muy pocos meses, yo también me iba, pues a mí me daba miedo de que ella cayera y ya no se pudiera levantar más. Mi abuela me dijo que mi mamá lo que necesitaba era ayuda profesional y que seguramente como yo ya estaba tan grande
y mi parecido era tanto a mi papá, eso la tenía confundida. Decidimos que mi abuela se fuera a vivir a la casa de nosotros para que así nos hiciera compañía. Ella siempre estaba con mi mamá, así que las oportunidades de que mi mamá siguiera intentando algo conmigo mermaron muchísimo. Gracias a Dios esto funcionó. Entre mi abuela y yo logramos después convencer a mi mamá de que tomara terapia. Poco a poco empezó a dejar de verme como si yo fuera mi papá. Incluso me pidió perdón. Obvio que la perdoné. Yo nunca la juzgué para nada. Yo sabía que ella necesitaba ayuda. Actualmente tengo 25 años. Hace 6 meses ya estoy viviendo con mi novia, la que era mi novia. Vivimos obviamente en otro lugar, porque pues mi mamá sí nos propuso vivir en la casa de ella, pero por todo lo que se dio no era conveniente. Y pues mi novia tampoco quería estar allá debido a las mismas situaciones que se habían presentado antes. A mi mamá se le dio muy duro, pero lo terminó asimilando de la mejor manera. Sin embargo, yo todos los días voy a visitarla o casi todos los días, día de por medio, estoy muy pendiente de ella, la ayudo económicamente, la acompaño a sus citas, a veces la llevo también a sus terapias porque aún siguen terapias y hemos logrado volver a estabilizar la vida que traíamos desde antes de que mi papá partiera de este mundo. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. De verdad que es muy triste. Yo sí he escuchado a muchas personas decir que perder a la pareja y con la que de pronto se aman muchísimo y llevan muchos años puede ser más doloroso que perder a uno de nuestros padres. No sé ustedes qué opinan al respecto. Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Recuerden que los quiero, los adoro, les mando muchos besos, abrazos y apapachos, a donde sea que me estén viendo. Nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.